están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien estos días, amigas, y que no salgan de sus casas. Aprovechen este tiempo para tejer muchísimo, amigas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta diadema infinito o en forma de infinito. Vean lo hermosa que es. Yo les voy a estar explicando el paso a paso, amigas, para que ustedes también lo hagan para diferentes tallas. Como pueden darse cuenta, esta es bastante chiquita porque es para una niña de 3 años, de manera que ahora sí podemos ir con el paso a paso. Muy bien, mis amigas, estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestra diadema. Vamos a comenzar a mostrarles. Vean, aquí tenemos nuestra aguja lanera, nuestra tijerita, nuestro gancho de número 4, vean, 4.0, y nuestra lana de número 3 milímetros. Vamos a comenzar a realizar una cadena de 48 centímetros aproximadamente. Aquí en la pantalla te voy a dejar una lista o una guía de diferentes tallas para que te guíes según cada una de esas tallas y puedas realizar la diadema para diferentes edades. Vamos a comenzar haciendo nuestro nudo deslizado. Ok, a partir de acá vamos a hacer cadenetas hasta que tengamos, en nuestro caso, ya que es para una talla de 3 años, vamos a utilizar 48 centímetros en cadenetas. Cuando hagan sus cadenetas, háganlas flojas. Así, amigas, flojitas, para que ella pueda ceder. Porque si la hacen apretadita, cuando vayan a hacer sus puntos o a cerrar su cadena, no va a estirar tanto, amigas. Entonces, si la hacen así, vean. Entonces vamos a proseguir con los puntos hasta que tengamos 48 centímetros y ustedes van a seguir haciendo sus cadenetas hasta que tengan su medida. Muy bien, amigas, como pueden darse cuenta, ya terminamos nuestras cadenas. Les voy a medir para que vean que nos mide 48 centímetros. Vean, amigas, 48 centímetros aquí pueden ver. Ahora, amigas, lo que vamos a hacer aquí a continuación es lo siguiente. Van a asegurar de que su cadena esté siempre derecha. Entonces ustedes de este lado, vean, aquí está nuestra cadena por el lado derecho, ¿verdad? Bueno, ustedes van a meter su gancho así. Y lo que van a hacer es pasarse para la otra punta, cuidando de que esté derechita. Y lo que van a hacer es que van a juntar aquí también en el primer punto, amigas. Y entonces aquí ustedes sacan aquí y van a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Entonces, en todo nuestro borde, empezando desde este primer punto, vamos a hacer puntos altos en cada espacio de cada cadena, amigas. 1 por cada espacio. Agarran lazada y hacen su punto alto. ¿Sí ven, amigas? Entonces aquí vamos a continuar haciendo puntos altos y nos vamos a ver aquí, amigas. Nos vamos a ver aquí en el inicio. Ya saben, amigas, por toda su vuelta puntos altos en cada espacio. Ok, mis amigas, ya terminamos aquí. Vean esta parte aquí. Toda nuestra vuelta de puntos altos. Ahora aquí prepárense porque viene lo bueno. ¿En qué sentido? Bueno, y ahora sí vamos a realizar lo que le va a dar la forma a nuestra diadema de infinito. Entonces, aquí la lógica sería, amigas, cerrar aquí arriba y deslizar, ¿verdad? Pero no, amigas, no lo vamos a hacer así. Vean, lo que le va a dar el sentido a nuestra diadema es lo que vamos a hacer aquí. Esta la van a girar para abajo. Vean nuevamente, amigas, así. Les tiene que quedar así. Entonces, ¿qué van a hacer? Agarran su lazada y van a empezar a hacer puntos altos por todo nuestro borde por aquí. ¿Sí ven, amigas? Súper fácil. En cada espacio ustedes van a hacer sus puntos altos. ¿Sí ven? Súper fácil. Un punto en cada espacio. Vean. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto y así vamos a continuar por esta vuelta haciendo un punto en cada espacio. Muy bien, amigas, vean, ya terminamos toda nuestra vuelta. Aquí ya se está viendo cruzadito. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita, amigas, es cerrar nuestra vuelta. Vean, aquí
cerramos y hacemos un punto deslizado. Para la vuelta 3 levantamos con 3 cadenas y vamos a hacer un punto en cada espacio. Lo que sigue aquí, amigas, es hacer nuevamente puntos altos por toda nuestra vuelta, y aquí nos vamos a ver para que vean el detalle de acá. Ajá, amigas, ya estamos aquí en la final, en el final de mi vuelta. Pero no se angustien, amigas, esto es totalmente normal que nos quede así. Quizás ustedes van a estar pensando, seguramente hice algo mal y me quedó así. La verdad es que no, amigas, esto les tiene que pasar, que le queda la vuelta de este lado y el cierre de este lado, amigas. Eso es totalmente normal. Lo que vamos a hacer aquí es seguir con nuestra vuelta de puntos y se van a dar cuenta que solito aquí vamos a llegar a este lado. Vamos a conseguir los puntos altos por toda nuestra vuelta. Bien, vamos a seguirla. La van a seguir haciendo puntos altos y ¡tarán! Llegamos, vean, llegamos aquí. Entonces vamos a continuar haciendo nuestra vuelta de puntos altos y nos vamos a ver aquí en el cierre. Muy bien, amigas, vean, ya terminamos nuestra vuelta y como les mostré, vean, aquí quedamos, amigas. Ahora, fíjense en una cosa, amigas, les voy a mostrar cómo ya se ve cruzadito. Su diadema va a quedar así, amigas. Como ya esta parte es repetitiva, ustedes vieron que para finalizar aquí en esta vuelta y que no quede disparejo, tienen que hacer 2 vueltas. Por cada 2 vueltas ustedes van a cerrar su diadema así como estamos ahorita. El ancho de la diadema va a depender del gusto de ustedes. Por ejemplo, si es una diadema para una bebé recién nacida o de 6 meses o 9 meses, yo les recomiendo que hagan su diadema bastante angosta. Aunque si ustedes la quieren ancha, también la pueden hacer. Y ya para adultos, bueno, yo les recomiendo que hagan 6 a 8 vueltas. Entonces yo voy a continuar y nos vamos a ver aquí nuevamente para mostrarles el final de mi diadema. Ok, mis amigas, vean esta hermosura. Así es como se ve nuestra diadema. Aquí ya hemos terminado las 4 vueltas. Le voy a medir para que tengan en cuenta. De ancho aproximadamente con 6 vueltas mi diadema mide, vean, 8 centímetros completitos. Bueno, amigas, aquí vamos a asegurar primero. Si ustedes tienen otra forma para asegurar y esconder sus hebras, lo pueden hacer, amigas. Entonces aquí sacan, cortan por aquí. Para esconder yo voy a usar esta aguja lanera. Ok, amigas, vean, ya hemos ensaltado y yo voy a hacerlo así, amigas, vean. Voy a pasar por aquí y voy a pasar, miren, de esta manera para esconder mi hebra por aquí. Y vean que casi ni se nota. Muy bien, amigas, aquí de este lado es donde hemos quedado. Ahora vamos a proseguir a hacer los relieves aquí en estas rayitas que están acá. Ya les voy a explicar cómo es que le vamos a hacer, amiga. Súper fácil, no se vayan a preocupar. Aquí, vean, puede ser, si ustedes quieren, donde está su cadena, aquí abajo ustedes meten su gancho, aquí. Vean que estamos en la unión de 2 vueltas. Entonces, vamos a agarrar lana y sacamos. Esto, amigas, ustedes lo van a hacer flojito, amigas. Entonces aquí meten en el siguiente, agarran hebra y van a deslizar. Se pasan al siguiente, agarran hebra, lo hacen flojito, deslizan, agarran hebra, agarran y lo hacen flojito, ¿no? Y deslizan. Esto lo van a hacer por toda la vuelta, amigas. Vean el relieve que le da tan hermoso. Vamos a continuar. Vean, amigas, cómo se ve mi relieve. Ya terminamos esta vuelta. Entonces, amigas, todavía nos quedan 1, 2, 3, 4 vueltas por hacer lo mismo. Entonces aquí vamos a cortar esta hebra. Vamos a sacarla y por aquí vean lo que van a hacer. Ustedes van a sacar por aquí, vean,
Y bueno, aquí ustedes pueden nudar. Y entonces van a repetir lo mismo, amigas, lo mismo con las demás vueltas. Les voy a explicar nuevamente cómo es que le van a hacer. Vean, amigas, cómo le van a hacer. Aquí, en esta, ustedes van a meter su gancho y van a empezar nuevamente a sacar su hebra. Siempre flojito, amigas, siempre flojito. Aquí se pasan a la siguiente. Agarran hebra y deslizan. Se pasan a la siguiente, agarran hebra, flojito, amigas, deslizan. Y bueno, amigas, esto es lo que van a hacer ustedes por esta vuelta. Terminen esta, hacen lo mismo que hicieron aquí y terminan las 3 que faltan, así que vamos a continuar. Bueno, amigas, de esta manera es como hemos terminado nuestra diadema. Vean que ella queda cruzadita, amigas. Ella en sí, su función es quedar así, dobladita, como en forma de un infinito. Entonces ustedes lo doblan así y queda así, pero igual sigue estando doblada. Aquí es donde está la unión de las hebras. Déjenme y las encuentro. Y bueno, quiere decir que la parte del frente va a estar por acá. Así, amigas. Así queda la diadema. Entonces, amigas, espero les haya gustado ese tutorial tan fácil. Ustedes vieron, amigas, que fue una diadema muy fácil de hacer. Ustedes vieron lo facilita que fue. Con respecto a esta parte de acá, amigas, ustedes lo que tienen que hacer es continuar. Va a haber un momento en que se va a encontrar la unión, o sea, ustedes van a hacer por aquí, pero con el doblez les va a aparecer por abajo. Entonces ustedes tienen que continuar por ese lado haciendo sus vueltas. Vean que queda de este lado y de este lado, ¿sí ven? Entonces por esa parte no se preocupen, amigas, que eso es totalmente normal. De manera, amigas, que esto ha sido todo por este video. Si les ha gustado, no olviden compartirlos. Si lo hacen, mándenme fotito por mi Instagram para ayudarles sus corazones. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise siempre que publicamos un nuevo video. Esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.